justicia y verdad. Misericordia descendió. Oh, un solo Dios. Luz eterna. Ensayo bíblico, día 16, números 36. Vi días en que la lectura bíblica pareciera reunir textos completamente distintos. Pero al meditar en ellos, el Espíritu Santo revela un hilo dorado que los une. El día 16 es uno de esos días. Números 35, Proverbios 26 y Juan 8 provienen de épocas, géneros y contextos diferentes. Pero los tres proclaman con una sola voz una verdad central. Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso al mismo tiempo. Estas no son cualidades que se contradicen. En Dios se abrazan. Números 35, la ciudad que salva al inocente. En Números 35, Dios ordena a Israel establecer 6 ciudades de refugio distribuidas estratégicamente por toda la tierra prometida. Su propósito era claro y compasivo. Cualquier persona que causara la muerte de otra de forma accidental, sin premeditación ni odio, podía huir a una de estas ciudades y encontrar protección, mientras su caso era evaluado con justicia. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos. Lo que más impresiona de este pasaje es que Dios protege tanto al inocente como al vulnerable. Nadie sería ejecutado sin un juicio justo. Nadie sería condenado por el testimonio de un solo testigo. Dios no permite que la ira humana sustituya la justicia divina. Estas ciudades de refugio son además una hermosa imagen profética de Cristo mismo, a quien el pecador puede huir para encontrar refugio eterno. El autor de Hebreos lo confirma al hablar de un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cristo es nuestra ciudad de refugio, siempre abierta, siempre accesible. Proverbios 26 cambia el tono con la contundente sabiduría práctica de Salomón. Este capítulo es un espejo que incomoda. Describe al necio, al perezoso y al chismoso con imágenes que no dejan lugar a la autocomplacencia. La más memorable es sin duda el versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El apóstol Pedro cita precisamente este proverbio en 2 Pedro 2, 22, para describir a quienes conocen la verdad y la abandonan. La justicia de Dios aparece aquí no como castigo divino directo, sino como el orden natural que Él ha tejido en la creación. Las malas decisiones producen malos frutos. El chismoso destruye amistades. El engañoso hiere a quienes dice amar. El perezoso se convierte en esclavo de sus propias excusas. La sabiduría bíblica no es simplemente moral abstracta. Es una descripción de la realidad. Quien vive en necedad cosecha destrucción, no porque Dios lo odie, sino porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin embargo, incluso aquí hay misericordia implícita. Dios nos advierte antes de que caigamos. La palabra es la señal de tráfico antes del precipicio. Juan 8
Es quizás el capítulo que más dramáticamente fusiona justicia y misericordia en la persona de Jesucristo. La escena de la mujer sorprendida en adulterio es una de las más poderosas de toda la Biblia. Los fariseos, armados con la ley de Moisés, exigen su condena. Jesús, en lugar de responder directamente, se inclina y escribe en el suelo. Un gesto cargado de silencio divino, y luego pronuncia las palabras que derrumban todo espíritu de condenación. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, los acusadores se retiran. Entonces Jesús, el único que tenía todo el derecho de condenarla, le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos la justicia y la misericordia perfectamente equilibradas. No ignoró el pecado, pero tampoco destruyó a la pecadora. La perdonó y la llamó a una vida nueva. Más adelante en el mismo capítulo declara: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y culmina con la afirmación más impactante de su divinidad: antes que Abraham fuese, yo soy, usando el nombre sagrado que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. El que perdona es el eterno Dios mismo. Justicia y verdad, misericordia descendió a un solo Dios. Luz eterna. Justicia y verdad, misericordia descendió. Oh, un solo Dios. Luz eterna. Ensayo bíblico, día 16, números 36. Hay días en que la lectura bíblica pareciera reunir textos completamente distintos, pero al meditar en ellos, el Espíritu Santo revela un hilo dorado que los une. El día 16 es uno de esos días. Números 35, Proverbios 26 y Juan 8 provienen de épocas, géneros y contextos diferentes. Pero los tres proclaman con una sola voz una verdad central. Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso al mismo tiempo. Estas no son cualidades que se contradicen. En Dios se abrazan. Números 35, la ciudad que salva al inocente. En Números 35, Dios ordena a Israel establecer 6 ciudades de refugio distribuidas estratégicamente por toda la tierra prometida. Su propósito era claro y compasivo. Cualquier persona que causara la muerte de otra de forma accidental, sin premeditación ni odio, podía huir a una de estas ciudades y encontrar protección, mientras su caso era evaluado con justicia. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos. Lo que más impresiona de este pasaje es que Dios protege tanto al inocente como al vulnerable. Nadie sería ejecutado sin un juicio justo. Nadie sería condenado por el testimonio de un solo testigo. Dios no permite
que la ira humana sustituya a la justicia divina. Estas ciudades de refugio son además una hermosa imagen profética de Cristo mismo, a quien el pecador puede huir para encontrar refugio eterno. El autor de Hebreos lo confirma al hablar de un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cristo es nuestra ciudad de refugio, siempre abierta, siempre accesible. Proverbios 26 cambia el tono con la contundente sabiduría práctica de Salomón. Este capítulo es un espejo que incomoda. Describe al necio, al perezoso y al chismoso con imágenes que no dejan lugar a la autocomplacencia. La más memorable, sin duda, el versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El apóstol Pedro cita precisamente este proverbio en 2 Pedro 2, 22, para describir a quienes conocen la verdad y la abandonan. La justicia de Dios aparece aquí no como castigo divino directo, sino como el orden natural que Él ha tejido en la creación. Las malas decisiones producen malos frutos. El chismoso destruye amistades. El engañoso hiere a quienes dice amar. El perezoso se convierte en esclavo de sus propias excusas. La sabiduría bíblica no es simplemente moral abstracta, es una descripción de la realidad. Quien vive en necedad cosecha destrucción, no porque Dios lo odie, sino porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin embargo, incluso aquí hay misericordia implícita. Dios nos advierte antes de que caigamos. La palabra es la señal de tráfico antes del precipicio. Juan 8 es quizás el capítulo que más dramáticamente fusiona justicia y misericordia en la persona de Jesucristo. La escena de la mujer sorprendida en adulterio es una de las más poderosas de toda la Biblia. Los fariseos, armados con la ley de Moisés, exigen su condena. Jesús, en lugar de responder directamente, se inclina y escribe en el suelo. Un gesto cargado de silencio divino, y luego pronuncia las palabras que derrumban todo espíritu de condenación. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, los acusadores se retiran. Entonces Jesús, el único que tenía todo el derecho de condenarla, le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos la justicia y la misericordia perfectamente equilibradas. No ignoró el pecado, pero tampoco destruyó a la pecadora. La perdonó y la llamó a una vida nueva. Más adelante en el mismo capítulo declara: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y culmina con la afirmación más impactante de su divinidad: antes que Abraham fuese, yo soy, usando el nombre sagrado que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. El que perdona es el eterno Dios mismo. Justicia y verdad, misericordia descendió a un solo Dios. Luz eterna.